tal, jóvenes? Gracias por conectarse con nosotros en esta penúltima sesión de trabajo para la materia de Administración del Transporte de Materiales en la Universidad PAN del Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y para concluir esta materia, vamos a trabajar este fin de semana con la unidad 6, que es el transporte aéreo. Así que sin más, pues empecemos a desarrollar nuestras actividades. Lo primero, como de costumbre, es definir el transporte aéreo. Y dice que es el servicio de traslado de pasajeros o cargamento de un lugar geográfico a otro mediante el uso de aeronaves, es decir, vehículos capaces de volar. Aunque inicialmente estaba pensado para pasajeros únicamente, hoy en día se encuentra habilitado también para carga. En la actualidad, el transporte aéreo comprende una importante rama del transporte a nivel mundial, siendo el sector más regulado y controlado de todos, en parte por su potencial riesgo. Con su incorporación al mundo moderno en el siglo XX, numerosas posibilidades de desplazamientos se hicieron reales, acortó las distancias en toda la Tierra y disminuyó significativamente el tiempo requerido para viajes de larga distancia. El transporte aéreo es quizá el de mayor alcance en cuanto a distancias recorridas. Es capaz de pasar por encima de mares, continentes y accidentes geográficos de todo tipo, pero al mismo tiempo es el más costoso y el que mayor inversión tecnológica requiere. Entonces, pues tenemos por un lado sus ventajas, pero por otro sus desventajas, que también vamos a ver más adelante. Vamos a hablar a continuación de la historia del avión. Y bueno, sabemos que Leonardo da Vinci fue de los primeros arquitectos, ingenieros en diseñar planos de aviones o de máquinas voladores. Incluso en la introducción de la asignatura tenemos por ahí algunos registros de intentos de volar. Sin embargo, fue hasta el siglo XX, con los primeros prototipos de avión, que el transporte aéreo fue una de las formas de transporte humano que más velozmente se desarrolló. Los primeros pasos en esa dirección fueron dados durante la Primera Guerra Mundial como parte de las estrategias de ambos bandos para desembarcar tropas de manera más rápida y efectiva. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de la época no permitió alcanzar esas aspiraciones y por lo tanto todos los aviones de la Primera Guerra Mundial, aquí tenemos una lámina con algunos ejemplos, podemos apreciar que eran sumamente sencillos y delicados, ¿no? También podemos señalar que estos aviones podían aterrizar o despegar en campos de aviación en pasto, en tierra, no necesitaban de complejas pistas de concreto, como los aviones de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales pues esta industria ya había alcanzado una mayor difusión y se había adelantado enormemente la tecnología, con lo cual era posible hacer vuelos más eficientes. Entonces podemos ver cómo de 1930 a 1940 el progreso de los aviones fue enorme, siendo estos de la Primera Guerra y luego acá los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial ya tenemos aviones bombarderos como este avión gris, que es un avión norteamericano, incluso alemanes y ingleses, ¿no? Entonces fue así el avance, la evolución de la historia de la aviación. Después, en 1958, se incorpora el avión a reacción en las flotas comerciales tanto británicas como estadounidenses, y así comienza una carrera por la innovación en materia del transporte aéreo. Entonces, aquí tenemos una imagen de ese primer avión a reacción. A reacción quiere decir que no utilizaba hélices. Vean cómo la gente se reunía para verlo, y ya utiliza turbinas, ¿no? Motores a reacción. Pero fue en 1970 cuando llega el Boeing 747, que es de los aviones más grandes y es capaz de trasladar de 360 a 500 personas en vuelos regulares, ¿no? Y de ahí en adelante, pues es historia, ha habido un enorme progreso en cuanto al desarrollo tecnológico de los aviones, ¿no? Aquí tenemos la imagen del Boeing 747 de 1970 de la empresa norteamericana Pan Am. Y en un apartado aparte, valga la redundancia, vamos a hablar del helicóptero. Y pues ya habíamos dicho que Leonardo da Vinci fue el primero en esbozar algunos dibujos y tenía una gran hélice en espiral como esta. Sin embargo, pues no era suficiente la fuerza humana para impulsarlo y este aparato jamás pudo volar. Después, en 1907, un enorme y complicadísimo ingenio llamado giroplano se elevó en el aire pilotado por un solo hombre, pero como curiosidad y por precaución, 4 asistentes lo sostenían con cuerdas para evitar que se fuera volando o se desplomara, ¿no?
Pocos meses después de ese primer vuelo libre por el francés Paul Cornu en un helicóptero con 2 rotores se llevó a cabo. Y luego, en 1930, el italiano De Ascanio construye un helicóptero bimotor con el cual logra establecer varios récords mundiales, como el de distancia recorrida de 1 kilómetro, récord de altura con una elevación de 15 metros y el de duración con 10 minutos de vuelo. Posteriormente, en 1937, en Alemania, el bimotor Focke-Wulf 61, que estableció una nueva serie de marcas mundiales, alcanzando una altura de 3.427 metros y una velocidad de 122 kilómetros por hora. Entonces vean cómo era un bihélice con una hélice al frente para impulsarlo y una construcción como si fuera un avión. Sin embargo, el helicóptero moderno es inventado por Igor Sikorsky en 1942. Este era un ingeniero ruso que fue trasladado a Estados Unidos y ahí construyó su prototipo, ¿no?, llamado VS-300, el cual él voló de manera personal en 1942. Y bueno, su estructura es muy parecida a los helicópteros de hoy en día, ¿no? Fuselaje de tubos metálicos recubiertos por placa y un solo hélice al centro y rotor en la cola para estabilizar el giro. Entonces, para concluir este primer video, vamos a hablar de lo que son los tipos de transporte aéreo, y solamente son de 2 tipos, o comercial o de carga, ¿no? Los primeros deben de transportar pasajeros y pequeñas cantidades de cargamento, y los de carga son aeronaves destinadas únicamente a la transportación de mercancías y pues si algún ocupante deba acompañar esta, ¿no? Entonces dejamos hasta aquí este primer video, esperando que sea de su agrado. Cualquier duda estoy a su disposición. Saludos.